Hola chicos, continuamos con el repaso de lengua y en este vídeo, tras haber visto ya los sustantivos, los adjetivos, los verbos y haber corregido las frases, voy a continuar explicando otra clase de palabras que ya hemos visto. Normalmente se suelen llamar determinantes, pero como nosotros hemos visto que pueden actuar como determinantes, como núcleo, como complemento, voy a llamarlos igual que le llaman en el libro, sin ponerle la palabra determinante delante. Entonces lo llamamos artículos, los demostrativos, los posesivos, los numerales y los indefinidos. Y ya según la función que desempeñen, pues serán determinantes, complementos o núcleos. Esto es lo que vamos a ver. Lo hemos visto en el primer y en el segundo trimestre. En el primer trimestre los artículos que estaban en la página 30 y en el segundo trimestre, que podréis tener el libro en casa y consultarlo, los demostrativos y los posesivos que están en la 86 y la 87 y los numerales y los indefinidos que están en la página 102, ¿vale? Los hemos visto en la unidad 2, en la 5 y en la 6. Y ahora vamos a hacer un repaso para ver si nos vamos acordando de todas estas palabras que luego en el futuro os servirá. Veréis que esto se va repitiendo año tras año. Y si nos queda claro este año, pues más fácil lo tendréis los siguientes. Así que vamos a ver cada una de estas clases de palabras de forma lenta y explicada. Y luego haremos un resumen, ¿vale? Comenzamos por los artículos. Vale. Los artículos anuncian la presencia de un sustantivo, es decir, siempre van con un sustantivo, y pueden ser determinados o indeterminados. Si os acordáis, nosotros decíamos que cuando era determinado es porque tú lo conoces, y cuando es indeterminado es porque es uno cualquiera. Por ejemplo, si yo digo la niña es porque como que la conozco, ¿no? Y si digo una niña es como una niña cualquiera, que no la conozco. Entonces, determinados, acordaos que es como que lo conocemos, indeterminado, como que no. Entonces, por ejemplo, vemos que los determinados son el, la, los, las. Y los indeterminados, un, una, unos y unas. A la hora de analizar un artículo, si nos aparece uno, ¿qué tenemos que decir primero? Vamos a seguir el orden que pone aquí. Pues primero tendremos que decir que es un artículo. ¿Qué tipo de palabra es? Artículo. Luego tendremos que decir si es determinado o indeterminado, ¿vale? Y después de esto nos fijamos en si es masculino o femenino y singular o plural. Por ejemplo, un. Primero que decimos, pues que es un artículo. Luego que es determinado o indeterminado. Pues acordaos, si yo digo un niño es porque como que no lo conozco, ¿vale? Entonces por eso es indeterminado. En este caso lo vemos aquí. Y después decimos un, ¿qué es? ¿Masculino o femenino? Pues masculino. Y singular. Y en el otro caso, pues igual, ¿vale? Esos serían los artículos. Vamos ahora con los demostrativos. Los demostrativos que nos dicen, pues son palabras que nos indican la distancia. Y si os acordáis, podían ser de tres distancias distintas. Podían ser de cercanía, por ejemplo, si yo tengo un estuche aquí al lado, yo digo, este estuche. De distancia media, si lo tengo, imagínate, al final de la mesa, ese estuche. Y de lejanía, imaginaos que está al fondo de la clase, pues yo diría, aquel estuche, ¿vale? ¿Veis la diferencia? Pues nos está indicando la distancia a la que está el sustantivo, que es el estuche. Entonces, para analizarlos, pues lo primero que tenemos que decir que es un demostrativo. Luego tenemos que fijarnos en la distancia. Si es de cercanía, este, esta, estos, estas. Si es de distancia media, que sería ese, esa, esos o esas. Y de lejanía, aquel, aquella, aquellos, aquellas. Si no os acordáis lo podéis mirar en la tabla esta que tenemos aquí, aunque también tenéis otra tabla en la página 86 de vuestro libro, ¿vale? Y luego ya pues decimos si es masculino o femenino, singular o plural, ¿vale? Que con eso creo que no habrá mucho problema. Entonces vamos a analizar por ejemplo el primero, esta, pues lo primero que tenemos que decir es que es demostrativo. Atención, esta, por ejemplo, si digo esta niña, pero
si digo el niño está aburrido, ese está con tilde es del verbo estar, ese no. Si digo esta niña, que ahí nos está indicando la distancia a la que está, ¿vale? Mirad, la distancia a la que está, ese está con tilde no, pero esta sin tilde sí. Lo primero que decimos, demostrativo. Luego, la distancia, pues es de cercanía. Está cerca. Y luego, como es esta, pues es femenino. Si fuera masculino sería este, esto, ¿vale? Y luego ya, si es singular o plural, ¿vale? En este caso singular. Si fuera plural sería estas, ¿vale? Vamos a seguir con los siguientes. Posesivos. Los posesivos, si os acordáis de la palabra, posesivos indican posesión. ¿Qué es eso? A quién pertenece algo. Y también acompañan siempre al sustantivo. Los posesivos, si os acordáis, era una tablita un poco más difícil porque teníamos que saber si era de uno o de varios poseedores y si era de primera, de segunda o de tercera persona, al igual que con los verbos. Entonces, ¿yo qué recomiendo? Pues más que os aprendáis la tabla, porque al final la tabla os la aprendéis y la tabla se olvida. Yo no me sé la tabla de memoria, pero sí, pensando y razonando, sí puedo llegar a saber si es de primera, de segunda, si es de uno o varios poseedores. Cuesta más razonarlo, pero claro, te sirve para toda la vida, no para un momento que te lo estudies. Entonces vamos a ver. Voy a ir hacia delante. Bueno, primero vamos a ver el orden y luego vemos la tabla para razonarla. Primero, los posesivos. ¿Qué pasa? Que algunos se repiten, entonces por eso yo os he puesto mi coche es nuevo, porque os he puesto la frase entera, porque si yo solo te pongo que analices mi va a valer tanto para masculino como para femenino. Yo puedo decir mi coche es nuevo o mi moto es nueva. El mi es el mismo, entonces no sabríamos si es masculino o femenino. Pero dentro de una frase, nosotros sí podemos saber por el sustantivo al que acompaña si es masculino o si es femenino, ¿vale? Entonces, lo primero que decimos es que es posesivo. Lo primero. ¿Lo veis? Posesivo. Luego, ¿es de una persona o de varias? Si digo mi coche, ¿de quién es? De una persona, ¿verdad? Porque si fuera de varias, imaginaos que el coche es mío y de mi hermano. Yo diría nuestro coche. Entonces, como es de un poseedor, pues ponemos un solo poseedor o un poseedor. Luego, la primera persona, segunda o tercera. Vale, si os acordáis, si es de la persona que habla, primera persona. Si es de la que escucha, segunda. Y si es de una que no está ni en la conversación, tercera. Si yo digo que es mi coche, es de la persona que habla, ¿verdad? Entonces es primera persona. Si fuera de la persona que escucha, sería tu coche. Si fuera de la persona que ni está en la conversación, sería su coche. ¿Vale? Entonces, eso es lo de ir razonando poco a poco. Y luego, mi, lo que os he dicho, mi, tú no puedes saber si es mi es masculino o femenino, pero como va con coche, pues en este caso es masculino y es singular. Si fuera plural sería mis coches. Vamos a ver el siguiente también, porque estos son los más difíciles. Vuestras fotografías son muy bonitas. Vale, aquí el vuestras sí está más fácil y si lo hubiera puesto solo se podría saber. Pero bueno, vuestras. Paso por paso. Decimos que es posesivo. Ahora, vuestras, ¿qué significa? Que las fotografías son de una persona o son de varias. De varias, ¿verdad? Porque si fuera de una persona sería tus fotografías. Pero como es de varias personas son vuestras fotografías. Entonces de varios poseedores. Y ahora, ¿las fotografías de quién son? ¿De quién habla? Sería nuestras fotografías o mis fotografías. No. ¿De quien escucha? Sería tus fotografías o vuestras fotografías. Sí. Entonces segunda persona. Si fuera de las personas que ni están en la conversación, sería su o sus fotografías. Entonces es segunda persona. ¿Por qué? Porque es quien escucha, ¿vale?
Y como es varios poseedores, pues es de más de uno. Lo difícil aquí, como ya os he dicho, es el razonamiento. Ir pensando y ir descartando. Y luego, pues que es femenino y es plural. Eso es lo más fácil. Ahora vamos a ver la tabla para que nos quede un poco más claro. La tabla. Aquí está la famosa tabla que tanto cuesta y que parece un gran lío en principio. Pero vamos a ir poco a poco, vamos a analizarla. Mirad, vamos a centrarnos en un poseedor. En esta parte de aquí, ¿vale? Y vamos a empezar. Un poseedor quiere decir que solo tiene una persona algo. Vamos a pensar que tiene libros, ¿vale? O libro. Entonces, si estamos en primera persona, o sea, el que habla tiene un libro, ¿qué dirá? Mi libro. O el libro es mío. O, si es femenino, mi libreta es mía. ¿Vale? Nos imaginamos que son muchos libros, pues mis libros son míos, mis libretas son mías. ¿Vale? ¿Veis? Eso es un poseedor y de primera persona, porque el que habla le está diciendo. Vamos a imaginarnos ahora que solo lo tiene una persona, pero que es el que está escuchando. Pues yo diría, tu libro o ese libro es tuyo, o tu libreta y esa libreta es tuya. Si fueran varios libros, que no quiere decir que sean varios poseedores, no. Un poseedor tiene varias cosas, eso es un poseedor plural. Pues tus libros son tuyos, tus libretas son tuyas. Y ahora vamos a imaginarnos que es quien no está ni en la conversación. Estoy hablando yo con otra persona y estamos hablando de otra tercera persona, pero que ni está en la conversación, ¿vale? Imagina que yo estoy hablando con mi hermano y estamos hablando de mi madre. Entonces, es tercera persona porque no está ni en la conversación y yo le digo a mi hermano, su libro, o mamá ha perdido su libro, o el libro que hay en el suelo es suyo. Pues eso sería tercera persona. O la libreta es suya, o su libreta. Si mi madre tuviera varios libros, pues diría, esos son sus libros, o esos libros son suyos, ¿vale? Y en lo mismo con libreta. Y en varios poseedores, lo mismo. Pero con varios poseedores quiere decir que no lo tiene una persona, sino que lo tienen varias. Uy, se ve igual. Voy a ver en negro. Y en rojo, ¿vale? Varios poseedores. Imaginar que yo digo, yo y mi hermano, bueno, mi hermano y yo, bien dicho, tenemos libros, ¿no? Un libro. Tenemos un libro los dos para... Sería varios poseedores y sería singular porque solo tenemos un libro. Pues diríamos nuestro libro o nuestra libreta. Pero si tuviéramos muchos, sería plural, pero seríamos igual varios poseedores. Nuestros libros o nuestras libretas. Eso es si el que está hablando de él son los libros, primera persona. Si mi hermano y yo le estamos hablando a otras personas y les decimos vuestros libros, o vuestro libro, vuestra libreta, vuestros libros o vuestras libretas. Y por último, si mi hermano y yo estamos hablando con otras personas, a su vez, pero no estamos hablando de ellos, sino de otras personas que ni están en la conversación, pues diríamos, estos son su libro de ellos, ¿vale? O estos libros son, o este libro es suyo, de ellos, o esta libreta es suya, ¿vale? Y si fueran varios libros, pues que son sus libros de ellos, son suyos, o sus libretas y son suyas. Sé que es un poco lioso, pero hay que entender el porqué. Ahora, ¿qué pasa? Pues lo que os he dicho, que muchas veces tenemos que mirar el contexto de la frase, porque si yo te digo que analices su, tú no sabes si es este su, si es este su, si es este su o si es este su. Entonces, si yo te digo la frase, la niña
cuida a su perro, primero nos fijamos que un poseedor, porque es la niña solo, y cuida a su perro. Entonces sería un poseedor de tercera persona, masculino y singular, ¿vale? Porque es su perro. Pero si te digo, aquellos niños olvidaron a su perro, pues es de varios poseedores, ¿vale? Porque es de varios niños. Entonces, quiero que veáis que muchas veces si nos dan la palabra suelta, no podemos hacerlo, nos tenemos que fijar en el resto de cosas que hay en la frase. El su, el más difícil. También nos pasa con el sus, ¿vale? Porque puede ser que una niña ordene sus muñecas o que las niñas, varias niñas, ordenen sus muñecas. ¿Veis por qué me he detenido tanto en esta diapositiva? Pues porque es un poco liosa, pero si lo entendemos, no hace falta saberse la tabla de memoria. Tú vas pensando si es del que habla, del que escucha, del que no está en la conversación, si lo tiene una persona o lo tienen varias, y si es una cosa, singular, o si son varias cosas, plural. ¿Vale? Espero no haber liado más que aclarado, pero bueno, puede ser. De todas formas, cualquier duda me preguntáis. Y vamos con los siguientes que son bastante más fáciles. Los numerales. Pues los numerales simplemente nos expresan cantidad u orden de forma precisa y pueden ser cardinales, que son 1, 2, 3, 4, 5, 6, u ordinales, primero, segundo, tercero, cuarto. Para analizarlos, pues lo mismo, también necesitamos saber cómo están dentro de la frase para saber si es masculino o si es femenino, según el sustantivo al que acompañe, generalmente. Entonces, por ejemplo, 13, vamos a verlo ya de golpe. Primero tenemos que decir que es numeral, ¿vale? Después decimos si es cardinal u ordinal. Acordaros, ordinal es de orden, entonces son los de primero, segundo, tercero, y cardinal los normales. Entonces, en este caso, 13 es cardinal. Lo vemos aquí, cardinal o ordinal. Y ahora decimos si es masculino o femenino. Yo podría haber dicho 13 chicos o 13 chicas. El 13 es el mismo, pero como en este caso va con chicos, pues decimos que es masculino y que es plural, ¿vale? Y la siguiente no la hago porque también es sencillita. Y vamos con el siguiente, que son los indefinidos. Los indefinidos, pues son parecidos a los numerales, pero nos expresan la cantidad o existencia de manera imprecisa. ¿Qué quiere decir eso? Pues que no es exacto. No nos dice dame 5 kilos. No, eso sería numeral. Pues nos dice dame algunos, muchos, pocos, bastantes, ¿vale? No nos dice exactamente cuánto. Entonces esos son los indefinidos. ¿Cómo los analizo? Pues primero decimos que son indefinidos. Y luego ya si son masculinos o femeninos y singular o plural, ¿vale? Varios, por ejemplo, es masculino y es plural. Poca, pues es indefinido, es femenino y es singular. Si fuera masculino sería poco. Si fuera plural y femenino sería pocas, ¿vale? Entonces, una vez visto esto, tenemos que copiar en nuestra libreta no todo lo que yo he puesto aquí, no, simplemente un pequeño resumen, que es este. Ponemos la fecha en la libreta, ponemos después el título en verde, después copiamos el resumen, intentar hacerlo bonito, pero no hace falta ni que sean los mismos colores ni nada, ¿vale? Pero que se quede bien y que se diferencie cada clase de palabras. Y luego copiamos el ejercicio que tenemos que hacer. En este caso, ¿qué pasa? Os habréis dado cuenta, son las mismas frases, pero tenemos que analizar, en este caso, los artículos, los demostrativos, posesivos, numerales e indefinidos. ¿Qué pone subrayado? Que hay una palabra de cada una de las categorías. Es decir, si hemos estudiado 5 categorías, va a haber una de cada. Tenéis que encontrar 5 palabras y una será artículo, otra será un demostrativo, otra un posesivo, otra un numeral y otra un indefinido, ¿vale? Y las tenéis que analizar, cada una de la forma que es. ¿Cómo se analiza? Pues mirad, voy a poner un ejemplo. Esta fue la frase que analicé.
en el ejemplo de los sustantivos, verbos y adjetivos. ¿Veis que nos quedaron dos palabras que no analizamos porque no eran ni un sustantivo, ni un verbo, ni un adjetivo? Estas dos. Pues vamos a ver si alguna de esas es alguna de las que hemos estudiado hoy, que serían estas. Los artículos nos presentaban la palabra, o sea, no, el sustantivo, y la acompañaban, y podían ser determinados o indeterminados. Los demostrativos nos indican distancia, los posesivos de quién es algo, los numerales una cantidad u orden, y los indefinidos una cantidad de forma imprecisa o existencia. En este caso, simplemente presenta al sustantivo. Entonces, él es un artículo. Y lo analizaríamos como se analizan los artículos. Artículo, en este caso, determinado, masculino, singular. ¿Vale? El no es una palabra que no hemos visto todavía. Entonces, no os agobiéis si veis que hay palabras que no sabéis lo que son, porque hay algunas que no hemos dado todavía. Entonces, de esta frase, yo simplemente analizaría esta como ejemplo. De otra frase, lo mismo. En este caso ha dado la casualidad que los dos son artículos, pero en este caso son femeninos, ¿vale? Entonces, ¿qué tenéis que hacer vosotros ahora? Pues simplemente practicar lo aprendido con las frases que teníamos, estas 4 frases, y recordar que hay 5 y que uno es de cada, hay uno de cada tipo, ¿vale? Espero que tengáis suerte y que los encontréis todos. Un saludo y nos vemos la semana que viene.